La Marina localiza a un náufrago en una embarcación reportada como desaparecida tras el paso del huracán Milton por Yucatán. Le contaremos cómo va el rescate. En Guerrero rinde protesta el nuevo alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón. La gobernadora Evelyn Salgado le garantiza respaldo y trabajo conjunto. En el Senado aprueban las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, mientras que la Suprema Corte tienen su primer conflicto público por dicha reforma. En el Congreso de Michoacán se despenalizó el aborto en la entidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Noticias de las 19 horas. A nombre de Selene Flores le agradezco su atención y vamos directo con la información. Y en directo nos vamos a la plancha del Zócalo, donde está por comenzar los festejos por el Bicentenario de la República, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Allá se encuentra mi compañero Carlos Vega. Carlos, ¿cómo van los preparativos? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Te saludo con gusto y como bien lo comentas, pues ya a unos minutos de que inicie esta ceremonia conmemorativa del Bicentenario de la República, que será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya en unos minutos se espera que inicie este evento, donde estará acompañada por integrantes de su gabinete y también los representantes, en este caso los titulares de las Fuerzas Armadas. Comentarte, Roberto, que pues bueno, ya desde hace unas horas se comenzaron a instalar diversas gradas alrededor del primer cuadro de la capital, donde principalmente estudiantes jóvenes de secundaria acompañados de sus padres acudieron aquí al Zócalo capitalino para presenciar este evento, que pues ya en unos minutos iniciará. Estaremos al pendiente y dará algún discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y también hay que mencionar que este evento también es más conmemorativo. Se estarán realizando diversas escenas de hechos históricos por parte de la Secretaría de la Defensa, además de que estará también presente su banda de guerra y se realizarán diversos actos conmemorativos por parte del ejército mexicano. Y pues bueno, Roberto, será cuestión de minutos donde ya inicie este evento, que será presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muy bien, Carlos, regresamos contigo en cuanto esté presente ya la presidenta. Gracias. Señor Roberto, buenas noches. Buenas noches, allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Y comenzamos con lo ocurrido en Yucatán, donde continúa el rescate de pescadores tras el paso del huracán Milton. Esta mañana la Marina localizó a un náufrago en una embarcación con las características del barco Peyuxa 12, mismo que había sido reportado como desaparecido. Se localizó en mar abierto al noreste de Progreso y al norte de Río Lagarto. Nuestro compañero Omar Brito se encontraba en la patrulla marítima cuando recibieron la alerta. Aquí las imágenes de este rescate. Procedemos a incorporarnos a una posición que nos mandó el persuade. Ahorita el localizado y el rata Realmente, para cómo está la situación del mar, se da cuenta por el paso del huracán. Se le llama el revuelto. El mar está revuelto. Por este mar de acero. Al recibir la alerta, la Marina emprendió las acciones de rescate y esta noche se espera que llegue con esta persona a la costa. Se supone que había tres, ahí les reportamos que había tres naves todavía extraviadas, habían encontrado una y luego a esa se sumó este descubrimiento esta mañana. En teoría habría 4 personas en ese bote, solo rescataron a uno, usted vio la imagen, que estaba montado ahí, trepado sobre la nave que estaba volteada boca abajo. Y bueno, vámonos allá, se encuentra mi compañero Alejandro
Rubalcaba, allá en Yucatán. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tenemos de nuevo? Roberto López, bueno, vamos actualizando esta información de este rescate que hizo la Marina. Como lo vimos en las imágenes de vía aérea, un avión tomó el momento en que encuentran a Lázaro. Lázaro se llama el pescador que estaba a bordo de esta embarcación que quedó pues boca arriba. Desafortunadamente Lázaro no fue rescatado ya con vida. Nos encontramos aquí en el punto llamado La Caleta, aquí en Progreso, donde hablamos con sus familiares. El hermano de Lázaro Santos explicó que él iba a bordo de esa aeronave con los marinos. Cuando encontraron, dice que duraron 5 horas volando, y el marino, el piloto, al encontrarlo pedía ayuda rápida, ya sea tanto por vía agua como aire, un helicóptero para llegar hasta con Lázaro donde estaba, debido a que su vida estaba en peligro, ya estaba muy deshidratado. Tenía a Lázaro, su hermano Santos describe que tenía una taza y se echaba agua y pedía agua, que tenía mucha sed. Lázaro, bueno, al momento que llegan las lanchas ya no lo encuentran sin vida a Lázaro desafortunadamente, pero vamos a ver y escuchar lo que nos dijo su hermano hace unos minutos aquí desde La Caleta en Puerto Progreso, Roberto. Dimos las ubicaciones y nos respondieron que mandaron las unidades. Tuvimos 5 horas volando arriba de mi hermano, 5 horas de las 10 de la mañana que lo encontramos hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde encontramos a mi hermano se desvaneció porque él tenía sed. Él se durmió y les dije yo a los pilotos que hablaran a alguien y no le contestaban, le decían que la lancha a las 3 cuando mi hermano se desvaneció, la lancha le faltaban 49 millas la lancha de la Marina, cuando esas lanchas son súper rápidas, son con 3 motores, son lanchas que avanzan mucho, no quisieron, 5 horas tuvieron para rescatar a mi hermano estaba vivo. Bueno, Roberto, esto es parte de lo que nos cuenta su hermano. Se siente él muy decepcionado, defraudado por la Secretaría de Marina, pero también por la Policía Estatal de Yucatán, debido a que también la Policía Estatal tiene lanchas rápidas y helicópteros para poderse desplazar a esa altura o a esa distancia vía marítima. Entonces, están muy defraudados, están en una situación muy difícil aquí en La Caleta, en la comunidad pesquera, pues califican de un operativo fallido, desafortunadamente, donde pierde la vida pues Lázaro. Lázaro ya tenía 14 días aproximadamente en alta mar trabajando, ya estaban próximos a regresar cuando el huracán Milton pues lo sorprende a él y a sus compañeros, y bueno, él era el sobreviviente de esta lancha, de este barco. Los otros pescadores no se sabe dónde están, dónde quedaron, si siguen con vida o no. Continúan los operativos, pero bueno, desafortunadamente hoy estamos informando que Lázaro pues falleció, aún viéndolo con vida desde un avión, y pues la llegada de las lanchas o del helicóptero pues ya fue demasiado tarde. Entonces pues piden que se actualicen los protocolos de actuación, porque no estaban tan lejos, estaban desde Río Lagartos a ese punto a unas 55 millas náuticas. Entonces, con condiciones favorables no tardaban más de un promedio de 2 horas y media en llegar, pero tardaron demasiado en llegar los marinos a buscar a Lázaro, Roberto. Pues qué tragedia, Alejandro, qué tragedia la de esta persona y su familia. Confirmamos, ayer faltaban 3 embarcaciones. Por la noche se informó, a esta hora nos informó en vivo Omar Brito que se había localizado una, que llegó en la madrugada. Faltaban 2, de estas 2 se encontró esta con solo un sobreviviente, Lázaro, por la mañana, que termina muriendo cuando se lo llevan al hospital, y hay 3 de sus compañeros desaparecidos, y todavía habría una última embarcación perdida con 4 personas, ¿así es? Es correcto, falta localizar la otra embarcación de nombre Halcón 1, donde iban los demás pescadores, que todavía no ha sido localizada. De acuerdo con las estimaciones, esos pescadores, ellos creen que esa embarcación pudiera estar más pegado ya hacia el estado de Quintana Roo. Ellos son expertos, se conocen las mareas, las corrientes marítimas, y creen que esa lancha o ese barco se fue arrastrado más hacia el estado hacia Quintana Roo.
y hay un operativo por parte de ellos buscándolo donde creen que pudieran estar. No hay ya una señal directa con ellos, se perdió el chip de navegación que traen todas estas lanchas que se les proporcionó en años pasados. El gobierno de Yucatán les proporcionó un chip de localización. Por estos mismos motivos, por motivos de seguridad, era un requerimiento para poder salir a navegar. Y bueno, no han podido localizar a la otra embarcación de nombre Halcón. Bueno, pues qué tragedia nos informas, Alejandro, y la información calientita la acaban de reportar. Bueno, pues seguimos pendientes, ojalá aparezca la última embarcación y los otros 3 pescadores desaparecidos de esta donde se encontraba Lázaro. Muchas gracias, Alejandro, estamos pendientes. Pendiente de Roberto López. Gracias, buenas noches allá en Yucatán. Bueno, pues así las cosas. Y de Yucatán nos vamos a Florida, allá en Estados Unidos, donde el huracán Milton tocó tierra anoche, recordarán, y este fenómeno llegó a las costas del estado como categoría 3 para después bajar a categoría 1. Sin embargo, se reportaron fuertes vientos y varias inundaciones en zonas como Tampa, Sarasota y Fort Myers. Incluso habitantes reportaron la pérdida de electricidad minutos después de la llegada del huracán. Por estos hechos también se reportaron 13 personas muertas hasta el momento. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Pues estamos aquí en Siesta Key, justo en Sarasota, la zona 0. Aquí entró el ojo del huracán Milton ayer a las 8:30 de la noche y hemos podido ver la zona costera, una playa muy famosa aquí en Florida, completamente devastada. Ya ha sido dañada previamente por otros huracanes, pero esta parece haber sido la estocada final. Y es que recordemos, hace 12 días pasó Helene, causó serias inundaciones, pero esta vez tanto las lluvias como los fuertes vientos derrumbaron varios árboles, terminaron de sacar muebles, electrodomésticos a las calles donde antes había luces y bullicio. Ahora ni siquiera hay servicio eléctrico. Hemos podido ver cómo las personas que han venido solamente han venido a revisar que están sus propiedades en pie, pero pues ni siquiera han intentado reconstruir lo que se ha dañado. Primero porque aseguran que es una zona bastante cara, pero en segundo lugar porque están viendo que hay una serie de huracanes por la temporada y prevén que pues pueda volver a ocurrir. Personas incluso decían que en los últimos meses habían ocurrido al menos 4 inundaciones. Sus casas, aseguran, están completamente vacías y los electrodomésticos pues están afuera ya completamente inservibles. Pero bueno, en general aquí también ya estuvo el gobernador Ron DeSantis, quien dio a conocer que en la zona de la bahía de Tampa 4 millones de personas perdieron acceso al servicio eléctrico, pero ya se pudo lograr que 800,000 tuvieran acceso. Quedan ahí 3.2 millones pendientes, pero asegura que los trabajos van a continuar. Se ha rescatado a 340 personas. También ha detallado que las afectaciones no son tan grandes como se esperaban. Al sur estuvimos en Fort Myers, una región donde hubo afectaciones también por el huracán. Menores sobre todo fueron vientos. Ahí las personas ya acostumbradas a ese tipo de situaciones decidieron varias quedarse en sus casas, resguardarse y vivir ahí el paso de este huracán. Sobre todo eran personas de la tercera edad y hoy ya muy temprano comenzaron a retirar los escombros, a poner de nuevo algunos techos que fueron dañados, a revisar sus propiedades, quitar estas maderas con las que protegen los ventanales y comenzar a salir adelante. Por el momento hemos visto que alrededor de un radio de 200 kilómetros a partir de donde estamos en Sarasota, pues no hay ni acceso a gasolina, no hay tampoco mucho servicio eléctrico, las tiendas están completamente cerradas, es difícil conseguir comida y agua. Así que, Roberto, así la situación por el momento. Pues dices que la gente dice que no les fue tan mal, las imágenes son pavorosas, Ángel, pero bueno, pues están acostumbrados a cosas peores. Seguimos en la cobertura entonces y vamos viendo a ver qué pasa en las próximas horas, Ángel. Gracias. Bueno, gracias. Pues vamos a Michoacán ahora y después de una larga lucha por parte de colectivos y activistas por los derechos de la mujer, el Congreso del Estado de Michoacán despenalizó el aborto en la entidad con 27 votos a favor y luego de más de 7 horas de discusión, la iniciativa impulsada por el grupo parlamentario de Morena dio luz verde. Por estos hechos colectivos, pues empezaron a festejar en las calles afuera del Congreso. ¡Sí se puede!
Michoacán se une a la lista junto con Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Oaxaca, entidades que este año han despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación, garantizando el derecho a las mujeres de elegir sobre su propio cuerpo. En información sobre seguridad, hoy Tabasco vivió una jornada violenta relacionada con la delincuencia organizada que incluyó el incendio de 3 tiendas de conveniencia, la quema de vehículos en diferentes puntos de la ciudad de Villahermosa, la colocación de ponchallantas y el ataque a balazos a 2 policías que custodiaban un predio asegurado en Villa Parrilla. Los agentes resultaron heridos, pero se reportan estables. Los hechos no dejaron muertos, pero sí daños materiales significativos. Así se vivió Tabasco esta mañana. Acá hay ponchallantas, mire, hay ponchallantas, dejaron ponchallantas. Pero quiten esos carros para que pueda entrar rápido. ¡Ese coche, quítate de ahí, hijo! ¡Ve a andar tomando foto! ¡Vete a 19! En el puente de Jalapa, para que atravesaron un camión de la Coca-Cola o de Buena. Andan quemando todo, andan quemando camionetas, ¿Qué dijeron sobre esto las autoridades de Tabasco? Lo siguiente. Las fuerzas federales junto con las estatales están realizando permanentes operativos por tierra y por aire pues para dar paz y seguridad a la población. Esto desde luego genera reacciones como las que se están viviendo el día de hoy en diversos puntos de Villahermosa, pero queremos decirle a la población que estas reacciones de la delincuencia no van a inhibir los actos de autoridad que se siguen realizando. En Sinaloa, para reforzar la seguridad ante la reciente ola de violencia, llegó a Culiacán un contingente de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército con el objetivo de apoyar las labores de seguridad de las autoridades federales y estatales ante la escalada de enfrentamientos entre Mayos y Chapitos. Junto con los militares llegaron 10 vehículos blindados tipo Ocelot, diseñados para operar en entornos de alta complejidad, pues pueden resistir dispositivos como los famosos ponchallantas. Este refuerzo es parte de los acuerdos establecidos en la reunión entre el Gabinete de Seguridad Federal y el gobernador de Sinaloa, ocurrido hace un par de días. Recordará al secretario Omar García Harfuch ahí recorriendo las calles de Culiacán. En Guerrero, donde esta tarde, a 5 días del asesinato de Alejandro Arcos, rindió protesta el nuevo alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera. Ante el Congreso del Estado, Gustavo Alarcón dijo que asumiría el cargo para retomar el proyecto que había postulado en campaña la coalición integrada por el PAN, el PRI y el PRD. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de una y otra emanen, y cumplir bien y patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio. Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto. La seguridad ya la trae, ya la tiene la seguridad ahora sí. Sí, tenemos seguridad. ¿De los 3 niveles? De los 3 niveles, así es. ¿Cómo plantear el gobierno cuando hay fuertes presiones de inseguridad, alcalde? Trabajando. Yo creo que es el principal elemento que debe tener Chilpancingo. Trabajar en beneficio de todos nosotros. Éxito y mucha suerte a Gustavo Alarcón. Por la tarde, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se reunió con el nuevo alcalde, a quien dijo le reiteró su compromiso de trabajar juntos por el bienestar de las familias de Chilpancingo. Detalló que en el encuentro acordaron una ruta de trabajo coordinado y respetuoso que tenga como prioridad el desarrollo y la gobernabilidad de la capital del estado. La mandataria aseguró que el alcalde va a contar con el firme respaldo del estado para cumplir con éxito su labor. Paralelamente, decenas de personas tomaron las calles de Chilpancingo para protestar contra la violencia en la capital. Iban vestidos de blanco, portando globos también blancos y cartulinas, y avanzaron con gritos de justicia, puños en alto y vivas para el presidente municipal asesinado Alejandro Arcos. La manifestación fue desde el Parque Margarita Maza de Juárez hasta la Plaza Central. ¡Justicia! 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 ¡Aquí está tu gente!
Hacemos una pausa y regresamos con el Zócalo de la Ciudad de México, donde comenzó la ceremonia por el Bicentenario de la República. Vamos a temas de política. En el Senado de la República, tras 8 horas de discusión, se aprobó con 81 votos las leyes secundarias de la reforma judicial. Aquí la crónica de la jornada. El espíritu de la reforma al Poder Judicial, que le devuelve la potestad al pueblo de México establecida en el 39 constitucional, de que el pueblo tiene de manera inalienable el derecho de modificar su gobierno, que la soberanía emana del pueblo, lo estamos dejando plasmado. Va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, hace unos minutos se deslindó de manera contundente de ese despropósito. Esta reforma judicial no se diseñó para darle poder al pueblo. Engañaron a la gente diciéndole que votarían de manera libre, directa y secreta. Lo que no les dijeron fue que ustedes tendrían el control total y absoluto de quienes aparecen en la boleta. Estos posicionamientos de la oposición al dictamen que se presenta son generales e imprecisos, fundados en el fondo en el rechazo político al cambio de método que desde el debate de la reforma al Poder Judicial hemos estado planteando. A ustedes les da un profundo escozor que el pueblo decida. Lo decimos fuerte y claro: quienes verdaderamente van a elegir a los jueces, a los magistrados, a las juezas, a las magistradas, no son las personas ni los ciudadanos de a pie, sino las élites del poder, la mayoría que hoy controlan los poderes públicos y el Estado mexicano. Una enorme irresponsabilidad implementar con prisa e improvisación una reforma constitucional que va a modificar de fondo la esencia del Estado mexicano. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque es una exigencia histórica. Se los dijimos durante toda la campaña y la gente votó por este nuevo proyecto de nación. Anoche el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal votó a favor de entregar al Senado de la República la lista de vacantes disponibles dentro del Poder Judicial para que puedan emitir la convocatoria para elegir a jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular. La decisión se tomó luego de los votos a favor de los consejeros Bernardo Batis, Celia Maya, Eva Verónica de Gives y Sergio Javier Molina. En contra votaron los consejeros José Alfonso Montalvo, Lilia Mónica López, además de la presidenta del Consejo, Norma Piña. Y mañana en la edición impresa de Milenio, en milenio.com, muy temprano, usted va a encontrar un muy buen trabajo explicando qué fue lo que pasó, cómo pierde la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, cómo pierde el control ya el Consejo de la Judicatura, lo que implicaría ya pues prácticamente tener completamente abierto, allanado el camino el gobierno para sacar adelante la reforma judicial y todo lo que de ello se desprenda, porque pues ya el Consejo de la Judicatura era la última trinchera, pero pues ya hay una disparidad ahí, como anoche se vio, de 4 votos contra 3, 4 que pues por lo general van a estar votando a favor de lo que vaya diciendo el gobierno. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, refrendó que la elección de jueces, ministros y magistrados sigue en pie. No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. En medio de todo esto, hoy el Pleno de la Suprema Corte vivió un conflicto sobre cuántas voces son necesarias para validar o anular una norma luego de la aprobación de la reforma. Además, se revivieron los roces de la ministra Lenia Batres con la presidenta Norma Piña.
Estimando por no lograr los 8 votos. Así es. ¿Con fundamento en qué artículo estamos tomando 8 votos como requisito para votación para declarar la invalidez de una norma? Es una acción de inconstitucionalidad en la que, teniendo 11 integrantes, debemos votar 8. Parece que en los tribunales, tanto en sala como en pleno, las votaciones se toman por mayoría. Esa es la regla general, salvo que exista una norma expresa que establezca una votación calificada. Y mi pregunta es, ¿dónde encontramos esa norma expresa? Adicional, perdón que lo complique en lugar de resolverlo, es que el transitorio constitucional también señaló o excluyó cualquier interpretación. Tenemos 2 opciones. No podríamos en una parte sí ser literales y en otra parte no. Entonces mantener las salas de las que ya no habla la Constitución y mantener una mayoría de 6. En todo caso, yo diría que nos vayamos, si se trata de cumplir la literalidad de la norma, pues entonces integremos. No es imposible, sí es absurdo. La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno. Además, por alusiones, sí, quisiera comentar, porque me parece que es importante, no sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa. La facultad que tengo para comentar o hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en ese pleno. Yo, como rectora de la discusión, sí, y sí, así lo considero por los integrantes. A mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes, de llevar una sesión sin ofendernos o sin... No hay ofensas, ¿me ministra? permite, por favor? O sin expresar calificativos. Claro, si usted considera que es libertad de expresión hacerlo, no hay ningún problema, O sea, usted puede seguirse expresando como quiera. Respetuosamente siempre, ministro. No siempre ha sido así, por eso siempre. En este momento llamé la atención. Así ya la división, la fisura profunda ahí en la Suprema Corte. Por cierto, la ministra Lenia Batres será la encargada de emitir el voto de desempate que defina si Mario Aburto, ¿se acuerdan de Mario Aburto?, queda en libertad luego de 30 años en la cárcel por haber asesinado a Luis Donaldo Colosio cuando este era candidato a la presidencia en 1994. Fuentes de la Suprema Corte confirmaron que la ministra Batres Guadarrama deberá revisar el expediente que la Corte tiene pendiente sobre este caso para determinar si Aburto puede o no recuperar su libertad. Así que el destino de Mario Aburto en manos de la magistrada Lenia Batres. En más temas de política, tras una sesión de casi 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética que le devuelve su carácter de empresas públicas a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. La iniciativa fue aprobada en lo general con 353 votos a favor, 122 en contra de la oposición y en lo particular con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reveló que ya están trabajando en la ley reglamentaria para dar certeza a los inversionistas. Vamos a hacer rápido, ya estamos trabajando la ley reglamentaria de lo de ahora, de la energética. Ya recuerden que son 25, 27 y 28, si mal no recuerdo, 3 artículos los que se modifican. Vamos a hacer ley reglamentaria para garantizarle a los inversionistas, extranjeros o nacionales, la certeza de que no se les va a afectar su inversión en el porcentaje que la Constitución previene, hasta el 46. Así es de que podrán ganar, podrán invertir con seguridad y no habrá quien los moleste en ese 46%.
Ayer le informamos que un hombre vandalizó las instalaciones del INAI arrojando piedras en contra de la sede donde se ubica allá en el sur de la Ciudad de México. Hoy policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al sujeto que presuntamente cometió estos actos. El detenido fue identificado como Sergio N., lo tiene en pantalla. Este hombre fue trasladado a un Ministerio Público de Tlalpan donde se va a definir su situación jurídica. Y con esto vamos a otra pausa. Y por lo pronto también vamos al Zócalo a ver cómo va la situación ahí. Los que decidieron que fuéramos república fueron enviados a la cárcel por el entonces emperador Agustín de Iturbide. Triunfó la república, la idea de una república federal, y en 1824, hace 200 años, empiezan las vicisitudes de nuestra patria. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, la pérdida del 60%. Se reportó una fuga de sulfuro de hidrógeno en la refinería Deer Park. El saldo de estos hechos fue de una persona fallecida, según informó el sheriff del condado de Harris, Ed González. Hasta el momento el incidente ha sido contenido dentro de las instalaciones y no se reporta alguna amenaza para la comunidad. Tras estos hechos, Pemex, que es la propietaria, emitió un comunicado donde reporta que 5 trabajadores fueron afectados por la fuga y que están siendo atendidos, además de que está por confirmar la muerte de 2 personas, pero estaría por confirmarlo Pemex. En Nuevo León, tras reconocer que la Gigafactory de Tesla está en pausa, la Secretaría de Movilidad del Estado suspendió las obras viales que había acordado con la empresa. Hernán Villarreal, titular de la dependencia, afirmó que la construcción de puentes y distribuidores viales se va a detener hasta que Tesla tome una decisión. Sin embargo, la ampliación de la carretera a Saltillo continúa debido a la alta demanda de tráfico pesado. Pero lo que seguimos construyendo es lo que evidentemente ya se requería y estamos trabajando en ello. Lo otro, pues veremos. Obviamente no vamos a hacer un distribuidor vial que era para los trabajadores que iban a laborar ahí, si no va a haber esa Gigafactory, pero eso entiendo que se va a definir en los próximos días también. Vamos al Zócalo en este acto donde se está conmemorando los 200 años de la República Mexicana. De 2024 celebramos 200 años de que llegó el primer presidente de México. Su nombre, Guadalupe Victoria. Una de nuestras tareas como personas y como gobierno es recordar. La memoria significa libertad y la memoria histórica es libertad para los pueblos. Para nuestro gobierno, hacer memoria es fundamental, porque nos recuerda que venimos de un movimiento social, democrático, que ha luchado contra la corrupción y por el bienestar del pueblo de México. El grito de Dolores Hidalgo, la lucha de Morelos, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala, la entrada triunfal del Ejército Trigarante, el Congreso Constituyente de 1824, el establecimiento del triunvirato y el primer gobierno republicano son algunos de los momentos que marcaron la lucha por la independencia de México. No queremos ni debemos olvidarlos, pues han sido el camino que nos trajo hasta la cuarta transformación de la vida pública. Hace 200 años, días después de la promulgación de la Constitución de 1824, Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el cual ocupó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Es decir, el día de hoy celebramos que hace 200 años Guadalupe Victoria asumió como el primer presidente de México. Él fue el primer encargado de salvaguardar la democracia, la libertad, la justicia, la independencia de nuestro país. Guadalupe Victoria es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Sus padres lo llamaron
José Miguel, Ramón, Fernández y Félix. Pero cuando se unió a la causa independentista, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, decidió él cambiar su nombre por 2 palabras que significaban lo más importante para él: la Virgen de Guadalupe, símbolo del grito de independencia, y el anhelo de victoria para el movimiento insurgente. Guadalupe Victoria es uno de los hombres más leales a la causa de independencia. Él eligió vivir durante 30 meses en la selva, comiendo frutas silvestres e insectos, antes que rendirse al virrey de Apodaca, representante de la corona española. Cuando Iturbide transforma la independencia en imperio, a Guadalupe Victoria no le queda de otra que empezar a luchar nuevamente para tirar esa falsa salida de la independencia. Se ve obligado a huir nuevamente, refugiándose en Veracruz, y finalmente, a la caída del imperio de Iturbide en 1824, se convierte en el primer presidente. Abolió la esclavitud, reconstruyó la hacienda pública y organizó a los 3 poderes de la República. Creó la Marina de Guerra, la cual derrotó unos años después al último bastión español en San Juan de Ulúa. Mantuvo relaciones con Simón Bolívar y firma la Carta de la Unidad Latinoamericana. Desde esta esquina del mundo, aquí en nuestro país, es uno de los primeros internacionalistas. Morirá en marzo de 1843 y lamentablemente no pudimos tener a Guadalupe Victoria para la siguiente etapa. Hay una historia que cuenta que cuando murió, sus vísceras fueron depositadas en recipientes con aguardiente y enterradas en la fortaleza en Perote, Veracruz. Cuando invade el ejército estadounidense, unos soldados de aquel país encuentran aquellos recipientes, se los beben y fallecen al instante. Hay quien dice que después de su muerte, Guadalupe Victoria siguió luchando por la independencia de México. Tuvieron que pasar 200 años de la República para que las mujeres llegáramos a la presidencia de México. Esta decisión del pueblo de México nos habla de la profunda transformación cultural que estamos viviendo. Todavía nos queda camino por andar para seguir disminuyendo la pobreza, erradicarla, disminuir las desigualdades y terminar con la discriminación por origen étnico, por color de la piel, por condición social o por género. Pero nosotros siempre debemos confiar en la grandeza de nuestro pueblo para dejar atrás cualquier prejuicio o trato desigual, que en realidad ese trato desigual viene de la época colonial. Por eso es tan importante la independencia de la República y el día de hoy celebrar estos 200 años de la llegada del primer presidente. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. Por eso hoy les invito a volver a sentir en el corazón los deseos y anhelos de soberanía de nuestros antepasados, el grito de libertad encabezado por don Miguel Hidalgo y Costilla, el júbilo de las tropas al finalizar la guerra de independencia, la dignidad de nuestro pueblo para defenderse de potencias extranjeras, las sabias palabras que dan forma a nuestros principios constitucionales y hoy la elección del Poder Judicial y el esfuerzo de tantas mujeres y hombres por construir una nación libre, justa, independiente, soberana y democrática. Esto significa que la lucha por la independencia no está inmóvil en el pasado, sino que está viva en nuestros deseos por reconocer siempre la grandeza de México, que está en nuestro pueblo
en su historia y en las grandes heroínas y héroes de la patria como Guadalupe Victoria. Recordar es un acto muy, pero muy poderoso. A todas las niñas y niños que hoy nos acompañan en este maravilloso Zócalo, corazón de la República, hay siempre que recordar nuestro pasado, mantener viva la memoria histórica, porque con ello recordamos nuestra libertad y nuestra independencia. ¡Que viva Guadalupe Victoria! ¡Que viva México libre, soberano, democrático e independiente! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Estas fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar los 200 años de la República, cuando Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México. Esto hace 200 años, y es lo que se celebra ahí en el Zócalo, en esta hermosa toma panorámica que tenemos. Y pues anuncian también un espectáculo ahí de danza y de luz y sonido. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Y preservaré como un tesoro cada episodio tuyo y de las generaciones futuras. Soy resultado de una rica diversidad social y cultural que ha enfrentado complejos desafíos para crear mi identidad y mi destino. 214 años han transcurrido desde que despertó en mí el ansia de libertad y la justicia. Y un día como hoy, hace 200 años, se consolidó el espíritu de la primera Constitución Federal, con el inicio de... Cada día nos acercamos más a la elección de Estados Unidos. Hoy el candidato presidencial republicano Donald Trump anunció que en caso de ganar las elecciones del próximo 5 de noviembre, una de sus primeras acciones va a ser renegociar el TEMEC con México y Canadá para evitar que China y otros países lleven a cabo el contrabando de sus productos y de autopartes a Estados Unidos desde fábricas con domicilio en México. Así lo dijo en un acto en Detroit. And to that end, I'm announcing today that upon taking office, I will formally notify Mexico and Canada of my intention to invoke the 6-year renegotiation provisions of the USMCA that I put in. That was the hardest thing I had to get. They didn't want that. They wanted to have it, but I wanted to, because there's always like little tricks they want to play. I said, nope, I want to be able to renegotiate in 6 years, otherwise we're not making the deal. And I got it, and it's coming due very soon. Oh, I'm going to have a lot of fun. And that'll address these concerns. And it'll also seek strong new protections against transshipment so that China and other countries cannot smuggle their products and auto parts into the United States tax-free through Mexico, to the detriment of our workers and our supply chains. Minelia Taide, buenas noches. Malas noticias para las Chivas. Y para los aficionados de las Chivas como tú, ¿no? ¿Todavía te duele o no te duele la salida de Fernando Gago? No, pues no me duele, me da coraje. Además porque lo leímos desde hace 3 semanas. Nos mintió, dijo el sábado, dijo, no tengo nada, no va a pasar nada, no tengo ninguna oferta, ¿de dónde sacan eso? Incluso, o sea, previo al partido, lo cual nunca sucede, habló justamente ante las cámaras de la televisora que transmite justamente los partidos de las Chivas, algo que no suele suceder, Robert, porque siempre es después del partido. Claro. Él salió a aclarar, obviamente, lo que en ese momento, pues algunos le creyeron, porque en Argentina todo el mundo decía, a ver, Fernando Gago sí va a dirigir este partido contra los rojinegros del Atlas, pero después se va, y efectivamente eso pasó, ¿no? O sea, lo más triste es justamente eso, que mienta, y que también al interior del Guadalajara a los futbolistas no les había dicho la realidad y el panorama, ¿no? Entonces, hoy ya el Guadalajara hace oficial la salida de Fernando Gago, pero... que...
¿Tú crees que la directiva no lo sabía desde hace unos días? Claro, si todo el mundo hablaba de eso, si en Argentina lo daban por hecho. La semana pasada era el rumor. Pero ¿sabes qué? O sea, algo que pasa también en el Guadalajara y que lo vimos incluso con el petardo de Roberto Alvarado, bueno, el que lanzó Roberto Alvarado, no quiero decir que Roberto Alvarado sea un petardo, pero... no, es lo único bueno creo que tiene. Está en gran momento, pero bueno, justamente no sale nadie de la directiva a aclarar. O sea, en aquel entonces nada más fueron los representantes de los medios, el jefe de prensa, el que hizo ahí la conferencia, pero no sale nadie de la directiva a decir, a ver, señores, vamos a hacer esto, está esta situación, el proyecto va así, sí continúa, no continúa, estamos analizando, sí llegó una oferta y tiene una cláusula de $2 millones. Y está en su derecho, pero abres cartas, ¿no? Y además anticipas, no dejas jugar contra Atlas un clásico que perdemos por culpa de que el señor estaba pensando en el chimichurri. Claro, y en ese momento llegaba mejor Chivas futbolísticamente, ¿no? Le ha faltado gol a las Chivas, sí le ha faltado gol, pero llegaba mejor a ese partido y efectivamente, Robert, estaba pensando en mil cosas, en ya qué iba a hacer con Boca al partido de ese día, ¿no? Y te digo porque todo el entorno era así. Recordemos que incluso llegó al estadio, lo abucharon los aficionados que lo vieron, justamente porque te digo, todo el mundo lo sabía y también hay que analizar qué pasa con la directiva, te lo decía, porque no aparecen, pero también esta cláusula de $2 millones, la verdad es que es muy poquito para un proyecto deportivo. Quien hizo este contrato de Fernando Gago también debe de analizar, ¿no?, qué es lo que falló justamente en ese entorno. Recordemos que pues lo trae Fernando Hierro, que ya no está, ¿no?, que también se fue y dejó a las Chivas, que se fue a Arabia por dinero, ¿no? Entonces algo está fallando justamente en el Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo Eric Gutiérrez sobre la salida justamente de su entrenador, de Fernando Gago. Cada quien toma sus decisiones, pero estamos muy bien, la verdad, internamente, y eso es lo más importante. Pues tenemos 6 partidos que quedan y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Semanas duras, pero estamos muy bien, la verdad, estamos trabajando muy bien y vamos a darle la vuelta. Pues cada quien, aquí nosotros, Chivas es muy importante para todos nosotros y al final estamos nosotros y tenemos que hacer las cosas bien. Ahí está lo que decía Eric Gutiérrez. Vamos a ver qué pasa con el Guadalajara. Obviamente va a empezar a buscar entrenador, ¿no? ¿Tú crees que no tengan plan B? Híjole, pues es que imagínate, o sea, realmente tú tenías todas tus esperanzas puestas en un proyecto que no andaba tan mal, que jugaba bien el Guadalajara, te decía. La verdad es que pierden partidos porque no las meten, pero la verdad es que este equipo no juega mal. Ojalá y realmente tú que eres más positivo, que piensas que sí tienen un plan B, ojalá realmente por el club... No pienso que lo tengan, no lo tienen, pues si no, hoy esta señora se fue y a partir de las próximas horas toma la posición de la siguiente persona. Eso es lo que tenían que haber dicho. Claro, no lo dijeron. O sabes que ya teníamos esto, ya tenemos el otro, ya tenemos un proyecto. Aunque sea el utilero, entra de emergente, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo más triste? O sea, que realmente sí, en Guadalajara está fallando eso, Robert. Desde el pelado Almeida en el 2017, cuando da el título, o sea, Chivas no encuentra un proyecto deportivo que realmente, o sea, funcione, ¿no? Y no me refiero a que, obviamente todo el mundo busca el título. Y le pasó con Paunovic, que parecía un buen entrenador. Paunovic. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú decías que no iba a hacer nada y casi es campeón, ¿no? Casi. Llegó a la final y perdió con Tigres. En Guadalajara había alguien más enojado que yo. ¿Quién? El gobernador. Ah, bueno, sí. El gobernador estaba furioso también. Vamos a escuchar. A ver qué dijo Enrique Alfaro. Es una vergüenza, o debe de ser una lección de cómo ese tipo de extranjeros que vienen aquí a lucrar con el fútbol mexicano y a pisotear los colores y el honor de una camiseta como la de las Chivas, pues no se puede permitir. Es verdaderamente increíble que a medio torneo tienes así una responsabilidad y le faltes el respeto así a un club con la historia del Guadalajara. ¿Coincides con él? Por supuesto, voy a hablar con el señor Alfaro y decirle que en el Congreso de Jalisco lo declaren non grato a esta persona, que no vuelva a regresar a Tlaquepaque. Híjole, yo creo que no regresan a México, a la Liga MX o sea, que se pierdan las tortas ahogadas. Igual en algún instante alguien por ahí dice, bueno, vamos a ver, no lo hacía mal con el Guadalajara, pero bueno, Robert, se lo lleven a Saltillo, mira, Santos. Si lo vemos objetivamente, y te lo decía, por eso hay una cláusula de contrato, ¿no? Que te da la libertad de poderte
ir a otro club en el periodo del torneo. Si lo vemos como un tema un poquito más allá de sentimental, si lo vemos más sentimental, nosotros sí creemos en los proyectos y creemos en la lealtad. Eso es lo que molesta. Tú sí crees en los proyectos. Yo creo en la lealtad. Mire, muchísimas gracias. Buenas noches. Voy a cenar torta de aguacate. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.